¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Miren, siguen apareciendo muchas cosas. Podredumbre total. El periodista, colega Vladimir Villegas, acaba de sacar una comunicación. Te vas a quedar loco con esto. Una comunicación que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Guaidó, que yo me estoy enterando que todavía eso existe, que esa Junta Directiva envió una carta al gobierno de Colombia, al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que, escuche bien, en la que le piden, entre otras cosas, que no se raspe a Monómero, que si Monómero es raspada, es decir, que si Monómero pasa a manos de los colombianos, como ya es evidente, puede generar problemas para los dos pueblos. Puede generar problemas para los dos pueblos. Mire, este es el capítulo que escribe Vladimir Villegas mostrando los documentos o el documento. Y aquí al final le dicen, aquí en el párrafo, en el último párrafo, le dice: señor presidente, Monómeros es una empresa al servicio de dos pueblos que aman la democracia. Permitir que terceros, es decir, gobierno de Colombia, se apropien de su patrimonio atentaría gravemente contra los intereses de ambos pueblos. Imagínate, ahora es que se están dando cuenta estos mismos que pusieron esa junta directiva allí. Porque ¿qué es lo que pasa con esto? No es que estos personajes ahora ya no son más corruptos y ahora están dolidos porque se nos han robado, nos han quitado a todos los venezolanos más de 100.000 millones de dólares en activos. No es así. Simplemente que tienen una controversia, una pelea entre ellos. Porque acá está presente el G4. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. De esos 4 partidos, 3 firman la comunicación, a excepción de Voluntad Popular, que es de Leopoldo y de Guaidó. Por ejemplo, aquí está Juan Guaidó Márquez, no firma esta comunicación, pero sí lo firma Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente, que es de Primero Justicia, Carlos Berry-Beitia, que es de Primero Justicia, creo, y luego está Febres Peñalver, secretario, y el jefe. Es decir, los 3 partidos G4 se quieren salir del paquete. Quieren decirnos a estas alturas a los venezolanos que solamente Guaidó es el único que metió la mano allí en Monómero para pagarle a Duque todo esto que ha venido pasando en los últimos 4 años contra Venezuela, desde magnicidio, Operación Gedeón, campamentos, ataques, sabotajes, guarimbas y todo lo demás. Pero resulta, aquí está parte, pues el documento, la carta ampliada. Resulta que el señor presidente de Colombia viajó hace pocos días atrás a España y fue recibido por el presidente señor Leopoldo López. Prácticamente hay que decirlo así porque España lo tiene como un presidente. Leopoldo López lo recibe y Duque pareciera ser un súbdito, un empleado de Leopoldo López. Aquí están cocinando cómo Voluntad Popular, con Leopoldo López a la cabeza, hizo y va a transferir, va a pagarle al gobierno de Colombia lo que tiene que ver con Monómeros. Por eso estos que están aquí, que dice Vladimir, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática y Primero Justicia, quieren ahora hacernos creer a los venezolanos que ellos no participaron. Miren, amigos de América Latina, el Caribe y el mundo en general, venezolanos todos, que están afuera y que están aquí adentro. No hay un solo opositor en Venezuela, repito, un solo opositor de más de 30, 40 partidos que no haya participado directa o indirectamente, por acción u omisión, por quedarse callado o no, en todo esto de los últimos 5 años para robar
los activos de Venezuela, para colocar un gobierno interino, para matar de hambre a los venezolanos, para doblegar la resistencia de los venezolanos y que por implosión social tumbara el gobierno. Y ellos luego caminar con una alfombra roja hacia Miraflores y sentarse allí al estilo Pedro Carmona como presidente y comenzar a gobernar. No hay un solo opositor que valga la pena decir, mira, este opositor, desde que se paró Juan Gerardo Guaidó Márquez en una plaza pública, este opositor lo estuvo allí frenando, estuvo en ¿cómo se llama esto? Fue contrario a esa idea, lo enfrentó. No hay uno solo, busquen en los medios de comunicación y no conseguirán un solo opositor. Te estoy hablando del G4, te estoy hablando de la mesita, de los alacranes, de ADECOP y sus derivados, del chiripero y de todos los partidos chiripas que hay en Venezuela opositores. Todos estuvieron de acuerdo en esa jugada para derrocar un gobierno, para desconocer los votos de los chavistas, porque supuestamente ellos tienen 90-95% de los votos en Venezuela, pero querían llegar por la vía de la fuerza, no por la vía de los votos. Ahora sí están participando, ahora todos están participando. Eso, amigos míos, que les estoy diciendo, eso es lo que está allí, que estos pitiyanquis se quieren salir del paquete y están hasta el cuello. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes vean cómo Leopoldo tiene tanto poder allá en el exterior. Muchas gracias y será hasta la próxima.